Bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy rápidamente. Tenemos un mensaje claro, un mensaje muy distinto. Y de la misma manera, se supone que somos personas peculiares y distintas sobre la faz de este planeta, reflejando la gloria del reino de Dios, mostrando al mundo que no pertenecemos a este mundo, y nuestro rey no es de este mundo. Nuestro rey es como el mismo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Él es el rey del universo. Él tiene un reino que está incorrupto. Él tiene un reino donde Él gobierna, que, como dice la Biblia, la justicia mora ahí. Se nos ha dado una misión, un deber específico en estos últimos días. El mensaje del primer ángel nos dice que glorifiquemos a Dios, temámosle y dadle gloria. El mensaje del segundo ángel describe un poder que se exalta a sí mismo por encima de Dios. Y la Biblia nos dice que ese poder ha caído. Así que si podemos contrastar el primero con el mensaje segundo del ángel, podemos ver el primero, que tenemos que exaltar a Jesucristo. Tenemos que glorificarlo. El segundo ángel y su mensaje nos habla de otro poder que ha caído, que está cayendo, ha caído. Y el otro debe de ser exaltado, glorificarlo a Él. Aleluya. Y el mensaje del tercer ángel nos advierte sobre la marca de la autoridad del poder, que debemos advertir al mundo que no lo reciba. Entonces tenemos el capítulo 18 de Apocalipsis, que nos da un mensaje específico para exponer ese poder, para llamar a un pueblo fuera de Babilonia. No entrar en Babilonia, sino para llamarlos fuera de Babilonia. Y se supone que no debemos ir a esos lugares donde gobierna Babilonia, donde el mismo diablo está siendo adorado. Pero lamentablemente nos encontramos como una iglesia que ha sido secuestrada en una situación muy triste. En lugar de llamar a la gente fuera del sistema de Babilonia, nuestros líderes están no solo en el sentido figurado, pero literalmente llevándonos de regreso a Babilonia. Vamos a tratar con esto. Esta es parte primera. Y estoy haciendo la pregunta: ¿debería la Asociación General de los Adventistas entrar en los clubes de desnudos? Ahora vas a ver por qué estoy haciendo esa pregunta específica. En un momento tengamos una palabra de oración. Amoroso Padre Dios que estás en el cielo, quédate con nosotros, Señor. Los últimos días están sobre nosotros y necesitamos tener una mente clara. Necesitamos entender los temas que enfrentamos por dentro y por fuera, para que podamos ser salvos. Bendícenos ahora, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo una vez más que la Biblia nos dice específicamente que debemos hacer una diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Que no puede haber compañerismo con Belial y Cristo. No puede haber compañerismo entre la justicia y la injusticia. Están en oposición. No pueden ir juntos, no podemos tenerlos ambos sentidos.
Y Jesús dice que no somos de este mundo. Y la Biblia también nos dice que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos tenerlo de ambos sentidos. Con eso en mente, observa lo que escuchamos aquí de la revista Spectrum, el 23 de febrero de 2023, visitando la primera iglesia adventista. ¿En el dónde? En el metaverso. El pastor Reginald Richardson parece un ¿qué? Una caricatura. Esta caricatura de un joven pulcro que usa una polka azul camisa se acercó a mí y agita su mano de caricatura, dándome un saludo amistoso en su voz real de Reginald. El original que puedo ver es un avatar. Él está interactuando con mi avatar de aspecto un tanto desaliñado en el metaverso. El verdadero Reginald está en su casa, oficina, observa la palabra real. El real está en su casa, oficina, en Portland, Oregon. El verdadero yo está en mi cocina, en San Diego, Chile. Pero hicimos una cita para encontrarnos en el metaverso, donde Reginald me mostrará alrededor de este mundo virtual y me llevará a visitar la primera iglesia adventista del séptimo día en el metaverso. Esto es una abominación, hermanos y hermanas. En primer lugar, hay una palabra ahí que leemos dos veces, al menos aquí. Es la palabra real. Ellos describieron que ese lugar no es real. Aún así, todavía vamos a tener una iglesia adventista del séptimo día ahí. ¿Cómo es eso posible? ¿O creemos la verdad? ¿O lo que proclamamos es la verdad? ¿O no es la verdad? ¿O es una broma? Vamos a ponerlo de esta manera. No es real el metaverso. No es real. Todavía estamos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? No toques lo inmundo. ¿Quién está detrás de todo esto? Recuerda, piensa en las cuarentenas climáticas, en los encierres. Piensa en la crisis del bicho, las medidas draconias que impusieron sobre nosotros. Por ejemplo, de estas distanciamiento social. Quédate en casa, recuerda esas cosas. Y el metaverso es exactamente para algo así. Recuerda, tenemos una peor crisis climática. Nos dijeron a nosotros que la crisis del bicho fue temporal, pero la crisis climática, los encierros climáticos serán permanentes. Lo que significa que ahora, con este disque metaverso, distanciamiento social, no puedes tener compañerismo junto. Ahí será donde tendrías y vas a tener iglesia. Bueno, la conferencia. Nuestros líderes. Recuerden, hay una distinción entre la iglesia y la conferencia. La conferencia, esa es la estructura, esa es la organización. Luego está la iglesia. Como dije repetidamente, que la iglesia ha sido secuestrada por la organización, por la estructura. Ellos no representan a la iglesia. Al igual que los fariseos no representaron a la iglesia, los que siguen a Cristo, los pocos, ellos eran la iglesia verdadera. Ellos representan a la iglesia verdadera. Nuevamente, otra vez, hemos sido secuestrados. No están haciendo diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Y nos están preparando, lavándonos el cerebro, programándonos, programación predictiva,
para cuando vengan los encierros climáticos, hey, tengamos una iglesia en el metaverso. Mandan su dinero al metaverso en el reino de Babilonia, que no existe. Fíjate esos pasajes ahí. ¿Qué está pasando con nosotros como pueblo? Leemos de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 al 13, y por esta causa Dios les enviará fuerte ilusión de que deben creer una mentira, para que todos puedan ser condenados, que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Eso es, de hecho, un fuerte engaño aquí. Ya no estamos siguiendo la verdad, sino que estamos siguiendo algo que es falso, que no es real, que no tiene sustancia. Eso es un fuerte engaño. Un fuerte engaño tiene que estar sobre ellos, para que ellos realmente admitan que esto no es real, pero aún así vamos a tener una iglesia ahí. Recuerda que no tienes conciencia de lo que está sucediendo ahí. No tienes control porque tienes esta cosa sobre tus ojos. Y luego prepárate. También hay un bozal que puedes poner sobre tu cara para entrar en ese lugar. Una vez más, sigamos adelante. Siguiente pasaje de Romanos 1:28. Y asimismo, como no les gustó retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada a causa de este gran poder engañoso, tremendo, de hacer esas cosas que no son convenientes, que no convienen. Primero de Timoteo capítulo 4 versículo 21. Ahora el Espíritu habla expresamente que en los días posteros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y las doctrinas de los demonios, ingresando al reino de los demonios, enseñando doctrinas de demonios. Tienes que dejar de lado la verdad para entrar en el metaverso. Tienes que realmente deshacerte de la verdad para pensar que, hey, podemos, entre comillas, alcanzar gente en el metaverso. Y te darán todo tipo de excusas, como alcanzar a las personas, como predicar el evangelio en el metaverso. Es otra forma. Recuerda, no es la realidad. Es un mundo diferente. Y si no es realidad, si es un mundo diferente, ahora ten en cuenta, Dios, aquí hay un punto aquí, ten esto en cuenta, Dios no nos dijo que fuéramos a otro mundo para predicar el evangelio. Ten en mente eso. El versículo de la Meca del metaverso es un mundo diferente. No es un mundo físico. Dios nos ha comiciado, y de la misma forma en que Él envió a su Hijo a este mundo, a Jesucristo, para morir por tus pecados y mis pecados, y para salvarnos de nuestros pecados. Él no envió a su Hijo a otro mundo, porque no hay otro mundo ahí afuera que haya caído como nuestro mundo, que ha caído en el pecado, eso es. Pero Satanás ha inventado otro mundo virtual, y luego ha seducido a nuestros líderes en este gran engaño de que ellos también pueden ir y predicar el evangelio, cuando Dios nos dijo que predicáramos el evangelio en este mundo. Ahora, escucha esta otra excusa. Esto es de la conferencia general de su sitio web, Adventist News Network se llama. ¿Cómo el metaverso puede ser una oportunidad para la iglesia? ¿Puede ser una oportunidad para la iglesia? ¿Cuántos creerán en esta mentira de la conferencia general? ¿Cuántos irán por eso? Bueno, porque Ted Wilson lo dijo, porque la conferencia general lo dice, entonces debe estar bien. ¿Cuántos adventistas del séptimo día que han sido lavados de cerebro y engañados por los mismos líderes que toman los venenos babilónicos también escuchen a esos líderes durante los encierros climáticos que vienen, que ya están aquí, para distanciarnos socialmente, que no podemos tener iglesia, que ahora podemos tener iglesia en el metaverso? Continuemos. Ellos dicen, fíjense ahora, volvamos aquí.
en cuarentena debido a la exposición de la pestilencia. Fíjense la excusa, escuchen las palabras que ellos usan. Llámanos. Y si no puedes asistir a los servicios de la iglesia, fíjate la palabra, que no pueden asistir a los servicios de la iglesia. Eso significa físicamente debido a la pestilencia. Ahora, por cierto, ¿fue realmente la pestilencia lo que impidió que las personas se reunieran para adorar? ¿O fue realmente Babilonia imponiendo no solo medidas draconias sobre el mundo, pero también temor sobre nosotros? Sí, fue lo último. Pero algunos de nosotros todavía nos reuníamos, como dije contigo antes. Continuemos. Así que él conecta un auricular en sus gafas de realidad virtual y explora varios mundos. ¿Él explora qué? Varios mundos. Recuerda una vez más, Dios no envió a su Hijo a varios mundos a predicar el Evangelio. Él envió a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que en Él crea no muera, pero tenga vida eterna. Juan 3:16. No mundos. Dios no envió a su Hijo a mundos. Eso es un engaño del diablo. Continuemos. Hasta que Él encuentre una iglesia. Entrando, encuentra un lugar cerca de Marcus, un amigo que no ha visto en mucho tiempo. Marcus explica que vive en otro país y sufre de qué nuevamente? De fobia social, por lo que evita, escucha nuevamente, evita iglesias físicas. Oh, tremendo. Wow. Oh, wow. ¿Por qué Marcus, entre comillas, sufre de fobia social? Marcus no puede ir a la iglesia físicamente. Así que sí, démosle a Marcus el entretenimiento del metaverso. Esto está tratando de mantener pecadores en pecadores. O déjame decirlo de esta manera, convertir a los pecadores a pecadores. Eso es básicamente lo que es esto. Esto es una vez salvo, siempre salvo. Marcus, no tienes que hacer nada. Marcus, puedes poner todo tipo de excusas. Por cierto, en realidad no sabes si realmente estás teniendo comunión en el metaverso con personas reales. Eso es otro que tener en cuenta. Sigamos. Continúa diciendo. Gastando nuestras imaginaciones y pensamientos en términos de futurismo. Incluso es posible predecir que en el metaverso se plantarán iglesias virtuales 3D, abominaciones, que aparecerán pequeños grupos para el estudio bíblico, que los pastores animarán a su rebaño virtual, rebaño falso, no inexistente, y que los evangelistas antiguos y nuevos usarán sus avatares para atraer multitudes de personas para escuchar las buenas noticias del Evangelio, que en realidad es otro Evangelio, no el Evangelio de Jesucristo. Tal vez todavía tengamos una versión de los Calebs, colportores y otros misioneros dispuestos a explorar estos nuevos mundos. Ahí va la palabra nuevos mundos otra vez. ¿Te gustaría ser un misionero en esos nuevos mundos? Si caes en eso y crees en estas tonterías, este engaño, estás yendo en contra de la gran comisión. ¿Qué dijo Jesús nuevamente? Entra en todo el mundo, no a los mundos. Jesús no nos envió a mundos, al metaverso. Jesús nos envió a un mundo, a este mundo. ¿Y cuál viene siendo este mundo aquí? Que viene siendo el mismo mundo que una vez más vino y murió por este mundo. Que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Ese es un fuerte engaño, hermanos y hermanas. ¿Qué está realmente detrás de toda la idea de ir al metaverso? Aquellos que lo crearon
¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su agenda? ¿Cuál es el peligro? Una vez más, recuerda que esas personas en el metaverso no son reales. Los disque Marcus. Esto podría ni siquiera ser real. Marcus podría ser un demonio. Marcus podría ser cualquiera, engañándote. Ahora, déjame mostrarte de qué se trata realmente el metaverso. Escucha ahora. En el metaverso, escucha. Nadie puede oírte gritar con este micrófono de privacidad. Mira la imagen en la pantalla ahí. Nadie puede oírte gritar en el metaverso. Así que veamos. Si lo piensas por un momento, durante la crisis de la pestilencia, nos pusieron un bozal en la cara, sobre nuestra boca y la nariz, ¿correcto? No podías respirar, no podías hablar, pero no teníamos nada sobre nuestros ojos. Ahora, con los encierros climáticos, están poniendo algo sobre tus ojos y sobre tu boca y sobre tu nariz también. Así que ahora no puedes ver lo que están haciendo. No puedes ver lo que están haciendo tampoco. Cuando pongan algo sobre tus orejas. Bueno, sí, también lo van a hacer. Ya dijeron eso. Porque una vez que entras en el metaverso, tú no puedes escuchar lo que está sucediendo en el mundo físico real alrededor de ti. Te has vuelto ciego, mudo, sordo y sin sentido en el metaverso. Eso es un invento del diablo. Pero aún van a usar la excusa. Bueno, usamos YouTube, usamos micrófono, usamos... No, no es lo mismo. ¿Qué es otra agenda? Una vez más, déjame leer esto. En el metaverso, nadie puede oírte gritar con este micrófono de privacidad. Fíjate también lo que dice. Amarra un espacio tranquilo a tu boca. ¿Qué son las palabras nuevamente? Ata un espacio tranquilo a tu cara. ¿Acaso Satanás quiere que terminemos el trabajo? Recuerda, Jesús dice, después de describir todas las cosas horribles que suceden en nuestro mundo, dijo, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio. Luego vendrá el... Satanás estará más que feliz de tenernos en el, entre comillas, metaverso, para, entre comillas, predicar el evangelio. Porque no es el verdadero evangelio que sería predicado ahí. Es una invención de Satanás para evitarnos de que prediquemos el evangelio, al igual que la crisis del bicho y los encierros climáticos. Todos son ataques contra el evangelio de Jesucristo. Pero observa también de qué se trata realmente el metaverso. Leemos aquí, niños del metaverso, para reemplazar a los niños reales a partir de 2050. ¿Y ayudar con qué? Ahora, con la sobrepoblación. Un experto en inteligencia artificial ha predicho que los niños virtuales se convertirán en la norma en los próximos 50 años. Tú podrías criarlos ¿en dónde? En el metaverso, sin tener que cambiar un solo pañal. Qué conveniente. Estos niños virtuales serían como los verdaderos, pero podrían apagarse con solo tocar un botón y ayudarán al mundo a lidiar con esto una vez más, con la sobrepoblación. Así que quieren que entres al metaverso para matarte ahí. Muchos morirán, porque el diablo, los demonios, se apoderarán de su cerebro. Recuerda, en el metaverso ellos dicen, nadie te escuchará gritar. Eso es espiritismo. Es espiritismo. Recuerda lo que la hermana White dice, que el espiritismo conquistará al mundo
en estos últimos días, antes de la segunda venida de Jesucristo. Ahora volvamos al artículo de la revista Spectrum nuevamente. El titular dice, visitando la primera iglesia adventista en el metaverso. Dicen ellos, otra excusa, desde una perspectiva de misión, entre comillas. Esto es increíble. Reginald me dice que ahora tenemos la oportunidad. Ahora, Reginald es un pastor adventista. Dice, tenemos la oportunidad de alcanzar a las personas que nunca alcanzamos antes. ¿Ves la excusa ahí? Detrás de cada avatar hay una persona cuya salvación está en juego. Debemos hacer todo lo posible para alcanzar a los hijos de Dios. No vamos al metaverso para alcanzarlos. Se nos dice Apocalipsis 18 nuevamente, llamar a un pueblo fuera de Babilonia. Que no entras a Babilonia, al disque llamado metaverso avatar, y luego, entre comillas, alcanzar al pueblo de Dios. Recuerda, Mark Zuckerberg, presidente de YouTube, el que está detrás del metaverso y el Foro Económico Mundial, el Papa se reunió con todos ellos, planearon todas esas cosas que ahora estamos viendo que se están implementando. Y sin embargo, estamos escuchando a los jesuitas dentro de la conferencia general. Ahora, como hice la pregunta desde el principio, si vamos a enviar y tener iglesias, enviar personas al metaverso y tener iglesias en el metaverso, esta es la pregunta que me gustaría hacer. ¿Deberíamos entrar? ¿Debería la conferencia general también entrar los clubes de desnudos, los table? Esa es la pregunta. Estoy tratando de hacer un punto aquí, hermanos y hermanas. Piensen en esto. Y tengo parte 2 en caminos, pero les voy a mostrar algo. Porque vemos que están entrando en terreno prohibido, en lugares prohibidos, bajo el paraguas, para que podamos alcanzar al pueblo de Dios ahí. Bueno, también deberíamos ir a los clubes de desnudos, los tables también. Piensa conmigo por un momento. ¿Deberíamos también ir? ¿Dónde está el límite? Es como decir que vamos al table a alcanzar personas. El motivo que estoy compartiendo esto contigo es que no deberíamos irnos por esas excusas. Porque cuando ponen esas palabras ahí, bueno, estamos tratando de alcanzar personas para que te puedan hacer sentir que, oh sí, estamos haciendo algo bueno para las almas, ¿verdad? Bueno, pregunta, ¿deberían entrar en los tables también? ¿Donde bailan las desnudas? Bueno, muchos dirían que no deberíamos ir ahí. Entonces, ¿por qué vamos al metaverso? ¿Qué crees que vas a encontrar en el metaverso? ¿Crees que tienes control de lo que está sucediendo en el metaverso a tu alrededor? ¡No! Alguien tendrá el control de tu cerebro y tú verás cosas que no deberías estar viendo. ¡Wow! Tremendo. Y nadie, como ellos dicen, te escuchará gritar. Continuemos. Reginald me cuenta sobre un hombre que asiste a su iglesia adventista virtual. El hombre no es un adventista, pero encuentra la iglesia de Reginald en línea un sábado por la mañana y ha estado viniendo todas las semanas desde. El hombre compartió con Reginald que escucha atentamente, que tiene una discapacidad y no puede asistir a una iglesia de ladrillo y mortero. Eso significa una iglesia física. Pero ha descubierto que el metaverso es un lugar donde, entre comillas, sus necesidades espirituales pueden ser encontradas. Y en el metaverso, su discapacidad no lo define. No tiene que decirle a nadie sobre su discapacidad, si no elige a hacerlo. Y aquí su avatar es tratado de la misma forma que cualquier otro avatar. En otras palabras, lo que te están diciendo aquí es que este supuesto individuo puede permanecer como es. Recuerda, Jesús dejó el cielo. Ten eso en cuenta. Físicamente dejó el cielo para físicamente venir a este mundo, para que Él pueda tocar a los leprosos,
tocar a los enfermos, sanar a los quebrantados de corazón y ofrecer salvación. Morir, físicamente morir por ti. No una muerte espiritual. Imagina, bueno, déjame hacer una pausa aquí. Imagina a Jesús dándonos una vista virtual de Él muriendo por nosotros en el cielo. No viniendo físicamente a este mundo. Piensen esto por un momento. Imagina que si esto era solo una realidad virtual, una vista virtual. ¿Realmente creeríamos eso? Cuestionaríamos esto. ¿Realmente murió? Sería la pregunta. Pero no. Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo físicamente. Físicamente lo envió a su Hijo unigénito. Entonces esas personas que vienen a la iglesia del metaverso, la primera iglesia adventista ahí, ¿cómo sabemos quiénes son? ¿Cómo sabemos que realmente aceptaron a Jesucristo y abandonaron el pecado? No queremos contarle a la gente sobre el pecado. Como dijeron sobre este hombre una vez más. Ellos dijeron que debido a la, entre comillas, su discapacidad, ha descubierto el metaverso que un lugar donde se pueden satisfacer sus necesidades espirituales, y en el metaverso su discapacidad no lo define. No tiene que decirle a nadie sobre su discapacidad si no lo elige. Y aquí su avatar es tratado igual que cualquier otro avatar. ¿Qué realmente están diciendo, hermanos y hermanas? No juzgues. Déjalo que se quede de la misma manera, siempre y cuando esté devolviendo sus diezmos y ofrendas. Continuemos. Fíjate, dice, este espacio, el metaverso, este espacio, satisface una necesidad. El pastor adventista, ahí dice, las personas pueden ser ellas mismas. Fíjate la palabra, las personas pueden ser ellas mismas. Volveré a eso. No vemos una silla real, cicatrices, sillas de ruedas o lo que sea. Personas con ansiedad social pueden quedarse detrás de su avatar. Las personas, una vez más, como él dice, pueden ser ellos mismos. ¿En verdad? O sea, ¿es verdad? ¿Es en serio? Eso no es bíblico. Dios no quiere que seas tú mismo en tu pecado. No, hermanos y hermanas, recuerden, dijeron que este hombre tenía una discapacidad. Bueno, podemos preguntar, ¿qué causó la discapacidad? ¿Fue debido a su pecado? ¿Algo que ha estado disfrutando? ¿O fue porque ha estado fumando y todas esas cosas? ¿Qué le pasó a ve y no peques más? ¿Qué le pasó a toca el leproso? ¿Qué le pasó a ministrar a la gente? Ahora, ministrar a la gente tiene mucho que ver con lo físico, al menos la obra médico misionera, al menos una conversación, incluso por teléfono, al menos sabiendo que estás hablando con una persona real. Exactamente. ¿Qué le pasó a menos una cinta de video con esa persona o una videollamada con esa persona? Escucha lo que leemos aquí. Espiritismo afirma que los hombres son no caídos, semidioses, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados cometidos son inocentes por lo que es correcto, y Dios no condena. La base de los seres humanos, que representa como en el cielo, y son muy exaltados ahí. Así declara a todos los hombres que no importa lo que hagas, vive como te plazca. El cielo es tu hogar. Las multitudes asimismo son llevadas a creer que el deseo es la ley más alta, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable solo a sí mismo. Recuerda la palabra para sí mismo. ¿Acaso no leímos algo parecido aquí donde dice personas pueden ser a sí mismas? Ningún cambio. Recuerda eso. Personas pueden ser ellas mismas una vez más. El espíritu de profecía continúa diciéndonos
Ellos dicen, multitudes, asimismo, son engañadas a creer que el deseo es la ley más alta, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable solo a sí mismo. Ante esas enseñanzas que vinieron del diablo, dado al comienzo mismo de la vida, cuando el impulso es más fuerte y la demanda de autocontrol y la pureza es más urgente, ¿dónde están los salvaguardas de la virtud? ¿Qué es lo que va a evitar al mundo en convertirse en un segundo Sodoma? ¿Qué pasó a ir y no peques más? ¿Qué le pasó a eso? Como leemos aquí de Juan 5, versículos 13 y 14. Este era un hombre que Jesús había sanado. Y la Biblia dice que él que fue sanado no sabía quién era, porque Dios se había llevado a una multitud que estaba en ese lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo a él, he aquí, tú estás hecho completo, ya no peques, al menos que te suceda algo peor. Ya no peques más, al menos que te suceda algo peor. Pero los pastores adventistas y la conferencia general les están diciendo a las personas que pueden ser ellos mismos en sus avatares. Recuerda que se referían a esta persona, pero Jesús dice, ve y no peques más. La Biblia dice que Jesús lo encontró, fue tras él, no en el mundo virtual. Ahora, por cierto, ¿cómo puede la iglesia entrar en el metaverso cuando se nos dice que nosotros debemos de unirnos en pequeños grupos, pequeñas compañías en estos últimos días? ¿Acaso podemos hacer eso en el metaverso? ¿Nos van a estar persiguiendo? Podemos hacer eso en el metaverso. Esto es un fuerte engaño, ilusión, que ha caído sobre nuestros líderes, la misma manera que cayó sobre el fariseísmo de antaño, teniendo una iglesia en el metaverso. Eso es Babilonia. Nos están conduciendo, guiando a Babilonia, a esta cosa rara que la hermana White vio una vez más, a ese tren que corría a velocidad de rayo yendo a la perdición. Ahí es exactamente donde los líderes quieren que subamos a bordo y vayamos. Pero mis hermanos y mis hermanas, amplio es el camino. Jesús nos dice en el capítulo 7 del libro de Mateo, amplio es el camino que lleva a la destrucción. Muchos dentro de la iglesia seguirán esto. Como vemos, muchos están entrando en este disque metaverso. Amplio, una vez más, es el camino a la destrucción. Pero angusto es el camino que lleva a la vida. ¿Cuántos lo encontrarán? Pocos lo encontrarán. Pocos lo encontrarán. No entres en esa trampa. Es un engaño. Es espiritismo. Aferrémonos a Jesucristo. Así como la mujer del pozo y la mujer con el flujo de sangre quería ver a Jesús. Quería tocar al Jesús físico, no un Jesús virtual, apareciendo. Y por fe, ella salió. No al metaverso. Por fe, ella salió y tocó la manta de Jesús y recibió sanidad. Acerquémonos nosotros a Jesucristo. Vamos físicamente por los caminos para terminar la obra que Él nos ha encomendado. Tengamos una palabra de oración. Amoroso Señor Padre Dios que estás en el cielo, Señor, como has dicho, sigue la senda antigua, los caminos antiguos de hacer las cosas. Y el tiempo está sobre nosotros. Incluso este medio que estamos usando en este momento, el Internet.
Siempre y cuando permanezcamos fieles a ti, no tendremos eso. Y tendremos que ir puerta a puerta, físicamente, en las carreteras y caminos, como lo hemos estado haciendo, pero incluso de una manera mucho más grande, para terminar este trabajo. Padre, ayúdanos a seguir la religión antigua, para aferrarnos a Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. En su nombre oramos, amén. Alerta, adventista, atalaya, despierta, que la protesta continúa. Asimismo, hermanos, les anuncio que el pastor Emanuel vendrá a México. Oren, porque tenemos planeado que el pastor Emanuel venga a México el lunes. Oren, hermanos, y por favor apoyen, hermanos, para que pueda pagarle su avión y pueda hospedar al pastor Emanuel para que venga a México. Asimismo, estamos buscando partes de Sur y Centroamérica donde ir. Yo seré su traductor personal. Vamos a unir fuerzas, alerta adventista, con el pastor Emanuel. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Sigan orando por mí, sigan orando por este ministerio y oren, por favor, para que el pastor Emanuel pueda venir a México y pueda contar con los recursos para poder traerlo hasta aquí. Ya hablamos, dijo que sí. Ahora ya todo depende, está en las manos de Dios y de su apoyo. Gracias, hermanos. Alerta adventista.